De tal manera que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, no somos como todo el mundo. Somos diferentes a los demás, porque la unción nos hace diferentes. Dije, la unción nos hace diferentes. La unción nos hace únicos. La unción nos hace especiales. La unción hace la diferencia. ¿Por qué hace la diferencia? Porque nos da la gracia, porque nos da la habilidad. Por eso cuando hablamos de ungir, ungir significa frotar, cubrir con la presencia del Espíritu Santo, con la llenura. Por eso la unción es la manifestación de Dios sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y cuando estamos ungidos o cuando somos ungidos por el Señor, olemos diferente. Por eso tenemos una identidad. Y esa identidad nos la ha dado el Espíritu Santo. Por eso usted no puede pretender, o no podemos pretender, que el mundo no nos miren diferentes. Amén. No pudimos pretender que el mundo, hermano, gloria, no perciba que realmente en nosotros, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que han sido ungidos con el aceite fresco del Espíritu Santo, seamos diferentes. Realmente el que tiene la unción del Espíritu Santo es diferente. Es una persona totalmente diferente. Y en el Antiguo Testamento, cuando se ungían a los sumos sacerdotes, no se les ponía aceite en la frente, sino que el aceite se derramaba sobre ellos desde la cabeza y chorreaba, hermanos, por todos sus vestidos. Porque todos debían reconocer una diferencia, sabiendo que esa persona había sido apartado para un propósito divino. Por eso el salmista expresa en el Salmo 132, 33, hablando de la fraternidad y hablando de la armonía, y la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Dice la palabra, gloria al Señor, se derramó sobre la cabeza de Aarón, bajó por su barba y chorreó por el borde de sus vestiduras. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no eran gotas de aceite derramados sobre el sumo sacerdote, eran chorros y medidas exactas que empapaban al sumo sacerdote. Por eso cuando caminaba, dejaba huellas de aceite. O sea, cuando él caminaba, gloria al Señor, pues iba dejando, hermanos, huellas de aceite, porque había sido completamente ungido. Y vemos lo maravilloso que dice la palabra del Señor, aleluya, en el Salmo 133, y expresa, hermano, algo tan maravilloso, y dice la bienaventuranza del amor fraternal, y hace una referencia, o sea, gloria al Señor, entrelaza lo que es la unción y dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja ¿hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna. Qué maravillosa es la armonía. Y estamos aquí juntos, pero también en armonía. El salmista decía, tú me darás fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con el mejor aceite, porque el mejor aceite es el aceite de la unción. Seré ungido con aceite ¿qué? Fresco. No es un aceite pasado, no es un aceite que nos enferma, no es un aceite que nos trae tristeza, no es un aceite, aleluya, que nos trae de pronto destrucción. Es un aceite que nos trae alegría, que nos trae fortaleza,
Es un aceite que nos da la habilidad para poder caminar por un mundo que está en crisis, por un mundo peligroso, porque vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos cuando la maldad se ha multiplicado, vivimos tiempos cuando muchos dicen es imposible vivir para Dios, es imposible vivir para la gloria de Dios, es imposible vivir el Evangelio. Pero el Espíritu Santo nos da la habilidad y nos da el poder para vencer, para ser victoriosos, porque el camino de Dios no lo sigue cualquiera. Las cosas de Dios no son para cualquiera. Gloria al Señor. Este camino que es un camino que lleva a la vida eterna, es un camino para valientes. Es un camino, gloria a Jesucristo, que lo puede caminar solo aquel que es ungido con el Espíritu Santo. Por eso el Señor, hermanos, aleluya, le dice a los discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la unción de Dios, hermano y amigo, nos capacita. Amén. Nos capacita. En primera de Juan, el capítulo 2, versículo 27, dice la palabra, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. De tal manera, hermanos, que necesitamos, por supuesto, ese aceite fresco, ese aceite nuevo y renovarlo. Los sacerdotes olían diferente porque estaban ungidos, y cuando estamos ungidos olemos diferente. No nos podemos avergonzar de Dios ni del poder de Dios. Debemos sentirnos con grandes privilegios y alegres. Es triste, hermanos, es triste de pronto saber que hay personas que se avergüenzan del Evangelio. Hermano, el mundo no se avergüenza de robar, no se avergüenza del pecado, pero muchas veces muchos se avergüenzan de ser hijos de Dios. Muchos dicen porque el mundo les hacen bullying, que llaman, ¿cierto? Que porque se van a burlar. No se avergüence de Dios, no nos avergoncemos de la palabra del Señor. Para el mundo es extraño. Muchos borrachos han sido transformados. Ya no amanecen, hermanos, en la cantina. Ya no amanecen en las mesas dormidos por la borrachera. No amanecen tirados en las calles. Y cuando una persona de esas es transformada, porque entregó su vida al Señor y vino y el Señor le ungió, es diferente. Entonces el mundo dice, oiga, qué raro, qué extraño que... Y muchos empiezan a burlar de él, ¿verdad? Y a decirle qué le pasó y les parece cosa extraña. ¿No les parecía cosa extraña verlo borracho, maldiciente, pegándole a la esposa? No llevaba, hermanos, para el mercado, se gastaba todo. Pero cuando esa persona es transformada, que ahora no se gasta la plata, hermanos, en el vicio, entonces al mundo le parece raro y ahora, hermanos, es burlado por el mundo. Pero hay algo maravilloso que sucedió y es la transformación que el Espíritu Santo hizo en esa persona. Vivimos, hermanos y amigos, en tiempos muy difíciles y se cumple la palabra cuando hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Bendito sea el nombre del Señor. Se cumple esa palabra, hermanos, en nuestros tiempos. Se cumple esa palabra en nuestros días. Y que Dios nos ayude para estar contentos. Dios nos ayude, hermanos, para dar testimonio
de que Cristo es el Señor y que estamos aquí, que adoramos a Dios, que servimos a Dios, no porque alguien nos imponga, no porque alguien, hermano, nos esté obligando, no porque alguien nos haya puesto un arma en la cabeza y nos haya dicho, ¿va a culto, sí o no? ¿Va a seguir a culto? ¿Va a seguir a Dios? Como la historia es, hermano, no sé si será una fábula o un cuento de aquel, hermanos, que, gloria al Señor, que encañonó a alguien, le dijo, bueno, ¿usted se va a arrepentir, sí o no? Claro, hermano, encañonado, pues va, digo, no, pues sí, y repite esa oración, y repito la oración. Y claro, hermano, encañonado, ¿quién no va a repetir la oración? ¿Verdad que sí? Y aceptó a Jesús, y dijo, bueno, pero lo va a seguir de verdad, oiga. Digo que esto, hermano, es una fábula, un cuento, no sé, esto es algo que... Y entonces cuando se fue a ir, dijo, no, venga, lo mando de una vez para el cielo porque usted se me descarría. Pues el evangelio no es así. El evangelio no es por obligación. Y entonces, hermano, como se ha convertido, dijo, no, usted se me descarría, vamos a mandarlo para el cielo de una vez. Pues el evangelio no es así. El evangelio no es obligación. El evangelio es algo voluntario. Por eso no estamos aquí y no estamos diciendo es que me imponen, es que me obligan. No, nuestras palabras son porque Cristo nos transformó, porque la unción de Dios nos capacita, nos da la habilidad y nos da el poder. Amén. Hemos sido, hermanos, también santificados por nuestro Dios, es decir, que Dios nos ha apartado de este mundo, ha perdonado nuestros pecados para que seamos de Él y podamos vivir para agradarle. O sea, el Señor nos ha tomado y ha dicho, bueno, Juan, Carlos, gloria al Señor, María, ahora usted me pertenece. Amén. Ustedes van a ser especial tesoro para mí. Glorificamos el nombre del Señor. Y entonces, hermano, nos ha apartado para Él. Somos de Él. Y entonces nos ha santificado para su gloria y para su honra. Amén. Por eso en Colosenses 1:12, el apóstol escribiéndolo a los colosenses dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice la palabra que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, nos arrebató. Amén. Y entonces, aleluya, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Alguien dijo, hermano, Dios lo arrebató del vientre de Satanás y lo levantó y lo puso porque era una persona, hermano, que vivió en las calles y fue una persona de la calle y se enloqueció, hermano, perdió su cordura, su sensatez, y ahora él era el loco de la ciudad. Pero de pronto dice que él dormía en un lote con más personas indigentes y que ahí mismo hacían sus necesidades fisiológicas y luego se las ponían de cabecera. Y en medio de ese estado dice que perdió su noción y olfato, porque, hermanos, los demonios son terribles, el pecado es tremendo, y dice que perdió su noción de tal manera, hermanos, que él no olía la porquería en donde estaba. Y se levantaban con los pegostres en el pelo, en la cabeza, y andaban por la calle, hermano, semidesnudo totalmente, porque el pecado nos deja fuera de sí. Amén. O sea, como que la persona no ve su desgracia, no ve su miseria. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, ¿y cuál es el Dios de este siglo? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio. Y dice que él, estando en esa condición, dice que de pronto hubo un culto, una campaña, y la bocina, hermano, llegaba hasta en donde estaba. Y cuando esa palabra que se predicó, esa palabra empezó a llegar a donde estaban ellos. Y de pronto este hombre, gloria a Jesucristo, estoy hablando, hermanos, del loco Vitrina. Y si usted puede buscar los testimonios del loco Vitrina, un testimonio muy tremendo. Y dice que él empezó a oír la palabra y algo sucedió en él. Y él empezó a oler y a decir: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy de esta manera? ¿Por qué estoy así? Y Dios lo llamó y hubo una transformación para él, hasta hacerse un predicador de la palabra. Y el Señor lo arrebató de las garras del diablo y lo puso ahora en el reino espiritual, porque Dios tiene poder para obrar. Muchas personas dicen: pero si ese era así, era terrible, era pecador. Pero Dios transforma, el Señor cambia. Él no vino a llamar, hermanos, sanos, sino enfermos. Por eso hemos sido santificados por nuestro Dios. Nos ha apartado de este mundo, nos ha perdonado para que seamos de Él y podamos vivir para Él y podamos agradarle. Esto nos enseña una verdad, hermanos, que para muchos es incomprensible. Aleluya. Somos santos, aunque no somos perfectos. ¿Cuánto le damos la alabanza al Señor? ¿Por qué somos santos? Santos no son, hermano, los que habla la iglesia tradicional y dicen: mire, adore a este santo, adore a este santo. No, somos santos por medio de la sangre del Cordero, porque Él nos ha santificado para su gloria y para su honra. No somos perfectos, pero hemos sido santificados por Él. Hemos sido santificados espiritualmente por nuestro Dios. Nos ha apartado para Él. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Aunque en la carne somos imperfectos, pero espiritualmente hemos sido santificados por nuestro Dios.